el que se autoinvitó. Pero miren, yo no me arrepiento de haber dicho eso, de haber tenido ese impulso de pedirle a mi hermano que me trajera a esta organización, porque realmente al haber venido a esa organización me ha cambiado la vida en tantos aspectos, y en algunos yo se los voy a ir compartiendo. Hoy vamos a hablar de algo que también es importante, algo que trasciende. Vamos a hablar de visión para tu iglesia. Y a lo mejor cuando uno viene a fraternidad, esta palabra de iglesia como que no termina de ser del todo cómoda en algunos momentos. Porque realmente nosotros venimos acá a la fraternidad y decimos, no, es que a mí me gusta la fraternidad porque ahí no son una iglesia. Yo creo que todos acá hemos escuchado esa parte de la visión. Pero hoy vamos a hablar de un tema precisamente que involucra esa frase, que no somos una iglesia. Vamos a empezar. Y vamos a empezar a definir la palabra iglesia. Y la palabra iglesia pues viene de la palabra griega eclesia, que significa una asamblea, una convocatoria. La raíz de la palabra iglesia, entonces, vemos que no es en sí misma no evoca en sí misma un edificio. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, cuando a mí me decían vamos a la iglesia, pues precisamente yo solamente enfocaba que era ir al templo, ¿no? Ir al lugar físico. Pero cuando yo empiezo a entender el significado de la palabra iglesia, que tiene que ver con una convocatoria, entonces yo empiezo a entender que no se convocan a los templos, ¿no? Que se convocan a las personas para que asistan, y así empiezo yo a ir comprendiendo más allá el término de iglesia. Y como una estructura que está formada por personas, también hay un orden establecido, es decir, hay una cabeza en la iglesia. Y aquí es donde vamos a entrar un poco con la palabra de Dios, y vamos a hablar precisamente de esta carta que Pablo escribe a los Efesios, y le escribe en un momento en el que él se está enterando de que ellos han tenido un encuentro con Jesús. Y me voy un poco antes cuando dice: por eso también yo, al tener noticia de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones. Y así continúa, ¿no? Pablo está muy contento porque esta región está llegando a los pies de Cristo. Y les dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. De esta cita yo rescato dos cosas. La primera: Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién dio Dios por cabeza sobre todas las cosas? A Cristo Jesús. Y como lo dio por cabeza, y dice a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y entonces ahí empezamos a entrar en materia. Empezamos ya a hablar de la iglesia no como un templo, no solamente como un templo, sino que empezamos a hablar de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Como el cuerpo del Cristo, en el cual precisamente Cristo Jesús es la cabeza. Ahí ustedes pueden ver que el cuerpo realmente está formado por varias personas, por varios tipos de personas. Ahí podemos ver hombres, mujeres, ahí hay jóvenes. Todos formamos parte del cuerpo de Dios. Y miren lo que dice en la primera carta de los Corintios: aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros forman parte de un solo cuerpo. En la fraternidad, nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. La fraternidad tiene una parte muy importante dentro del cuerpo de Cristo. Acá nosotros, dentro de esta organización, sabemos que nuestra labor principal es la pesca, que nuestra labor principal es ser un brazo de Dios para ir a atraer en aguas profundas, le llamamos nosotros, a las personas que en algún momento no quieren saber nada de Dios, llegar e invitarlos a un desayuno, a un almuerzo, a una cena, para que conozcan de Jesús. Entonces, dentro del cuerpo de Cristo,
La fraternidad tiene una función principal, una función importante, mejor dicho, y es precisamente esa, ser ese brazo en el que podemos alcanzar a cada vez más personas. Miren también cómo continúa. Si un miembro sufre, todos sufren con él, y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. Nosotros podemos también ver cómo no siempre se cumple eso dentro de nuestra organización o dentro de nuestras propias denominaciones. Cuando de repente alguien empieza y tiene algún sufrimiento, ya empezamos nosotros o lo queremos hacer sufrir más o no nos congraciamos con él y ahí estamos, sabiendo que forma parte del cuerpo. Yo no sé ustedes, pero cuando de repente a mí me duele una pierna o algo, yo paso con malestar general, precisamente porque no puede venir el dolor en una mano y no lo voy a sentir yo en todo mi cuerpo. Así como en uno de los miembros tienes dolor, todo el cuerpo lo sufre. Y continúa en la carta de los Corintios y dice, lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y vamos también ya tomando materia de lo que les vengo a hablar. La iglesia, precisamente el cuerpo de Cristo, tiene muchos miembros, pero todos formamos parte de uno solo. Y en esta diversidad, acá en la fraternidad, nosotros hemos venido y hemos empezado a comprender que existen las personas que van a la denominación A, por así decirlo, póngale el nombre que usted quiera, otras personas que van a la denominación B, y por ahí aparece otra en la C, y aparece otra en la D, y así sucesivamente. Lo importante que nosotros, lo que yo les vengo a decir es que todas las personas, todos los miembros de estas denominaciones, formamos parte del cuerpo de Cristo. Y que en la fraternidad nosotros tenemos una labor importante, que es la que ya les había comentado, ser ese brazo para ir a alcanzar a estas personas, para mostrarles a Dios. Y cada una de estas denominaciones, lo que sí es cierto, tiene sus propias diferencias. Aquí de repente en una denominación algunos dicen que tiene un libro de más, otros dicen que tiene un libro de menos, aquellos dicen que tienen unos sacramentos diferentes, y así nos enfrascamos, y así muchas veces vamos enfrascados en mostrar solamente las diferencias de las denominaciones, a empezar a mostrar lo que realmente nos une, lo que realmente nos hace ser parte del mismo cuerpo. Y es en ese momento cuando nosotros empezamos a darle más prioridad a las cosas que nos unen, a las cosas que no tenemos en común, una denominación como otra, cuando la cosa realmente se pone más peligrosa. Nosotros venimos a presentar a Jesucristo vivo y resucitado, pero en lo que nosotros estamos, o en lo que en las denominaciones se empieza a discutir sobre estas diferencias, lo que sucede es precisamente esto. Miren lo que dice: el Islam es la religión que registra una proyección de más amplio crecimiento y se espera que tenga 232 millones de nacimientos en el periodo 2055 al 2060. A diferencia de los que se identifican con Cristo, que se espera que tengan 226 millones. Es decir, los de Cristo 226 millones y los del Islam 232 millones. ¿Ustedes creen que vale la pena enfocarnos en estar hablando de las cosas que nos desunen como denominaciones? Yo creo que lo que más nos compete, lo que más realmente, en lugar de estar enfocándonos en esto, en lugar de estar enfocándonos en qué cosas nos empiezan a separar, y aquí es donde la fraternidad tiene una labor tan importante en estos tiempos. Porque en la fraternidad es la única organización en la cual podemos convivir de distintas denominaciones sin importar esas diferencias que nosotros tenemos, sino que nos centramos precisamente en Jesucristo para que esto pueda ser revertido. Nosotros precisamente acá en la fraternidad tenemos esa oportunidad de hablar de lo que Dios nos une. Fíjense que yo, allá por el año 2015, yo tuve una enfermedad que me puso en un hospital y que casi me cuesta la vida. Y fíjense que en esa enfermedad yo tuve varias experiencias de muchos tipos. Una de esas experiencias fue que en ese momento
yo conocía a dos personas que fueron muy importantes en la historia de mi vida. Estas personas eran de otra denominación religiosa. Y fíjense que cuando yo tuve esta enfermedad que me llevó al hospital, yo recuerdo que estas personas me empezaron a decir, mira, estamos orando por ti, estamos orando junto con la iglesia, con nuestra denominación, estamos orando por ti. Y a mí en un principio yo decía, realmente yo no estoy seguro si Dios va a escuchar o no a estas oraciones, porque yo decía, no están en mi denominación, entonces yo no estoy seguro. Yo decía, les agradezco mucho, ¿verdad? Yo así siempre cordial con estas personas, pero yo decía, a lo mejor Dios no les va a escuchar. Yo no había logrado comprender ni dimensionar que Dios nos escucha a todos, precisamente por lo que hablábamos al principio, que todos formamos parte del cuerpo de Cristo, que las diferencias, que esas características que no son comunes de una denominación a otra, las hemos ido nosotros, las hemos ido haciendo surgir. Fíjense que yo salgo del hospital, Dios me concede la bendición de tener una segunda oportunidad. Yo en la cama del hospital reconozco que Jesús es mi Señor y Salvador, y empieza mi vida a cambiar drásticamente a partir de ese momento. Cuando yo salgo del hospital, estas personas me dicen, mira, ahora vamos a ofrecer, tenemos que ofrecer por tu recuperación algo que ellos llamaban una acción de gracias. Yo en mi denominación no tenía, no se llamaba de esa manera, entonces yo no sabía a lo que iba. Y yo empezaba a decir, bueno, la primera vez yo dije, miren, en esa fecha que me lo proponían, yo no puedo, porque yo todavía no había logrado comprender esa parte. Entonces yo decía, si yo voy a ese lugar, precisamente, probablemente ellos van a querer cambiarme de denominación, o yo lo voy a sentir como una traición a mi denominación. Entonces yo estaba entre sí y no, y lo iba posponiendo, hasta que de repente yo digo, bueno, entiendo esta parte, y digo, vamos, perfecto, acepto la invitación, y me encuentro con algo tan bueno, tan bonito. Ahí no se habló de diferencias, realmente ellos tenían algo, y llegaron a platicar precisamente de lo que ellos habían estado haciendo, orar por mí, y de la acción de gracias se desarrolló. Fue un evento bonito. Yo tuve la oportunidad de compartir el testimonio, ¿verdad?, de lo que Dios había hecho en mi vida, de cómo Dios me había sanado, y ahí mi mente se empezó a ir aclarando, porque yo entonces empecé a entender esto precisamente, que no se trataba de magnificar las cosas que nos hacen diferentes de una denominación a otra denominación, sino que seguir y enfocándonos precisamente en esto, en Cristo Jesús, que vino, murió, así como le decía mi hermano en la charla anterior, dio su vida, nos justificó, y ahora todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces ahí yo precisamente fui entendiendo esta parte. Ahora, esto es lo que hemos escuchado nosotros, y lo escuchamos en cada uno de los eventos, ¿cierto? En fraternidad no somos una iglesia. Esto es así, en cierto punto. Porque acabamos de decir que los que creemos en Jesús somos parte del cuerpo de Cristo, y que Cristo es la cabeza. Entonces, si nosotros, los que estamos acá, también hemos aceptado a Jesús, quiere decir que formamos parte del cuerpo. Entonces la fraternidad es parte de la iglesia de Cristo. La diferencia es esta, que la fraternidad no somos una iglesia denominacional, pero la fraternidad, nosotros pertenecemos a la iglesia de Dios, sin tomar en cuenta esas diferencias, esas denominaciones. Por eso es que ahora, cuando estemos impartiendo, cuando estemos escuchando la visión, sepamos que cuando hablan de que no somos una iglesia, precisamente es esta parte la que la hace así. Nosotros no somos una iglesia denominacional, pero sí pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y vamos a ir también a ver qué dice Demos sobre este tema. En el libro La gente más feliz de la tierra dice, desde el principio, Rose y yo dejamos sentados claramente dos principios en cada reunión que auspiciamos. El primero, quédense en sus propias iglesias. Si su iglesia conoce el poder del Espíritu, regresen a su iglesia con la determinación de servirle a Él con más fuerzas que nunca. Si no, regresen a su iglesia, a tu iglesia hecho un misionero. Y segundo principio, no deje ni un centavo en el cesto de la ofrenda que pertenezca a alguna otra colecta.
No es aquí donde pertenecen sus diezmos, sino a tu propia iglesia. Cualquier suma que ofrezcas a otra reunión tiene que ser algo que esté fuera de tus obligaciones normales, como el cuerpo de Cristo. Vamos a hablar del primer tema, del primer principio. Quédense en sus propias iglesias. Aquí no estamos hablando de venir a invitar a una denominación, sino a quedarse en sus propias iglesias. Eso es lo que Demos había concebido al momento de crear esta organización. Y vamos a ver también qué es lo que dice en la palabra. En el libro de los Hebreos dice: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Entonces vemos que el tema de congregarnos viene también siendo una invitación de Dios. Y aquí yo quiero dejar algo claro a ustedes. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. En la fraternidad, hablábamos al principio, la función de la fraternidad dentro del cuerpo de Cristo es ir y pescar hombres. Nosotros hemos tenido un llamado para servir a nuestra iglesia, para servir a la fraternidad, perdón. Hemos tenido ese llamado para dar nuestro servicio aquí en la fraternidad. Yo no les vengo a decir, dejen la fraternidad y váyanse a sus propias iglesias. No es eso lo que yo les estoy diciendo. Yo les estoy diciendo, vengan y sirvamos acá en fraternidad. Fíjense que cuando yo comienzo en fraternidad, yo no visitaba ninguna iglesia. Yo a mi iglesia de repente iba cuando habían bodas, cuando había algún evento que ameritaba ir. Entonces yo asistía a mi iglesia. Y fíjense que ya estando en fraternidad tampoco era alguien que estaba tan asiduo a visitar a la iglesia. Entonces yo me acuerdo que cuando llegaba a los eventos de fraternidad, yo llegaba, yo salía contento, yo salía feliz. Y fíjense que en esos momentos con mi esposa no teníamos una relación del todo buena. Teníamos peleas a cada momento. Y yo recuerdo que cuando yo sí salía de los eventos de fraternidad, sí me daba por hablarle, sí me daba de empezar a decirle, mira, que vamos a arreglarnos. Pero no pasaba de ahí, porque de repente cuando teníamos alguna dificultad, cuando enfrentábamos algún problema, ya empezaba yo, bueno, entonces no, mejor separémonos. Yo no tenía la base. Yo había llegado a fraternidad, empezaba a conocer de Jesús, empezaba a tener cierto contacto, empezaba a tener cierto enamoramiento con Jesús, pero las bases para tener esa relación con Jesús no existían. Porque nosotros sabemos que en la fraternidad tenemos una estrategia bien marcada, que cuando en fraternidad, en los eventos de fraternidad, es un hombre, una persona que comparte su experiencia personal con Dios, fuera de todo marco religioso. Pero nadie viene a pararse y no se para con la Biblia, a empezar a predicar o empezar a dar instrucción, porque esa es otra cosa. Entonces cuando yo iba a los eventos de fraternidad, a mí me gustaba, yo salía lleno del poder de Dios, pero contento, pero no tenía esa base que me instruía cómo poder actuar. Entonces cuando venían las tentaciones y cuando yo caía, yo recuerdo que me ponía en esta forma. ¿Y por qué? ¿Y por qué caía? Yo no tenía esas herramientas. Y cuando yo voy a la palabra y analizo ese episodio en el cual Jesús fue tentado también, yo no sé si ustedes recuerdan que cuando Jesús se va al desierto y se ve sometido a la tentación, en las 3 oportunidades Dios responde, porque en la palabra dice tal cosa, porque en la palabra dice tal cosa. Y yo no tenía esas herramientas, y no las tenía porque yo no quería asistir a mi iglesia a aprender, a ver. Yo decía, bueno, realmente a mí lo único que me sirve es ir a la fraternidad, y ahí me siento bien, ahí nadie me va a estar viendo mal, y no era eso. Entonces yo me sentía como un árbol así de frágil, una plantita así de frágil, que ante cualquier viento, como no tenía la raíz bien cimentada, simplemente yo iba para un lado, iba para un otro lado, yo no me congregaba.
Nosotros llegamos con mi esposa a fraternidad y las cosas no cambiaron del todo, porque cada quien estaba viviendo su propio proceso. Pero yo les voy a contar algo de un milagro que yo he recibido estando en fraternidad y que Dios me lo dio también a través de la iglesia. Fíjense que en un momento de la vida, de nuestra relación con mi esposa, yo le decía a ella, mira, yo no quiero tener hijos con vos. Y eso es algo que a mi esposa le marcaba y le dolía mucho en el corazón. Porque en mi vida yo ya no sentía ese amor hacia ella. Y fíjense que mi esposa lo iba guardando, estábamos en fraternidad, yo no había dado todavía ese paso, yo no había aceptado realmente a Jesús como mi Señor y Salvador. Entonces yo seguía en ese momento. Y llegamos a los pies de Jesús, conozco de Dios, empieza nuestra relación a ir mejorando. Y fíjense que había algo en particular que yo guardaba en mi corazón y era esa situación de los hijos. Yo realmente tenía una atadura con eso. Lo que yo no sabía era que mi esposa, ella estaba asistiendo a la iglesia y que cuando asistía a la iglesia, la petición que ponía era, Señor, que César tenga el deseo de tener hijos. Y fíjense que yo recuerdo una oportunidad que yo andaba caminando, veía la hora y decía, bueno, tengo suficiente tiempo. Y en ese momento yo ya había entendido de la importancia de asistir a la iglesia. Y llego y me desvío y paso a la iglesia. Y cuando llego a la iglesia veo algo tan bonito, estaban en un evento tan bonito. Y yo digo, bueno, me voy a quedar. Y empiezo yo a invitar a mi familia también y empezamos a asistir. El deseo, esa petición que mi esposa había puesto ahí, que había pedido a Dios en la iglesia, de repente Dios me habla en mi corazón y me dice, hay esa atadura, te quiero liberar, y me da ese deseo de ser padre. Y fíjense que estando en la iglesia, yo recuerdo que cuando llegamos empezamos a orar, y fíjense que yo admiro mucho a las personas que dicen, Dios me habló, Dios tiene un mensaje para ti. Yo realmente no había sentido eso. Estando yo en mi denominación, en esa reunión, yo siento ahí que Dios me habla y me dice, tú lo que estás pidiendo es vida, y vida te voy a dar. Mi esposa sale embarazada después y viene y comienza un proceso bonito, pero a la vez complicado. En ninguna de las visitas a la ginecóloga nosotros tuvimos una tan sola buena noticia. La única fue cuando estábamos embarazada. Pero de ahí para allá, bueno, mi esposa tenía un fibroma en su cuerpo. Y el problema es que el fibroma estaba colocado en la placenta. Es decir, que en cualquier momento podía desprenderse y terminaba todo. Pero yo me aferré a la palabra que había recibido en la iglesia. Y empiezo a pedirle. Pero fíjense que es algo tan bonito, porque cuando yo llego a mi capítulo y comparto esto, mi capítulo como iglesia también, como perteneciente a la iglesia, se une en oración y empiezan todos a pedir por mí. Y en los capítulos donde estamos nosotros hay de muchas denominaciones. Y yo empiezo a sentir el poder de Dios en la oración, no solo en mi denominación, sino que a través de las oraciones que hacemos en la fraternidad. Nuestra bebé nace, Ariadne viene al mundo, y lo primero que hacemos con mi esposa también es agradecerle a Dios. La presentamos en la iglesia, la presentamos también con nuestros amigos de fraternidad, y así estamos viviendo unas etapas preciosas con ella. Eso nosotros lo fuimos conociendo, o yo lo fui conociendo primero porque conocí en fraternidad a Jesús. Pero en mi iglesia yo tuve esas herramientas, yo empecé a conocer más de Jesús. Entendí que no solamente era una forma de un enamoramiento de Jesús, no es un sentimentalismo. Yo necesitaba también crecer. Yo necesitaba cambiar de esta plantita, pasar a formar mis propias raíces. Y eso lo empecé a vivir, lo empecé a aprender dentro de la denominación a la que yo asisto. Yo no sé cómo es la denominación a la que usted asiste.
si se ve como algo como esto, si usted va a una denominación y ve algo como esto, yo no sé y no quiero saberlo. Lo que yo espero realmente es que a usted no les pase así. Y miren, a mí me pasaba mucho cuando yo iba a estos eventos religiosos, y yo llegaba y me sentaba y empezaba a decir, ¿a qué hora va a terminar de hablar? Porque ya viene la fiesta. Entonces, como yo no vivía pendiente de lo que estaba sucediendo, yo decía, ok, y empezaba a criticar a las iglesias, empezaba a criticar a la denominación. Pero decía, muchos se tardan, muchos hablan de esto, muchos hablan del otro, pero yo pasaba casi que así. Entonces yo no podía criticar con propiedad realmente, porque no sabía de lo que estaban hablando. Yo espero que todos verlos de esta manera, asistiendo a sus propias iglesias, a su propia denominación. Y vuelvo a ser enfático en el tema. Yo no vengo a decirles, miren, dejen la fraternidad y váyanse a la iglesia. Si ustedes están acá, si nosotros estamos acá, es porque hemos recibido un llamado ministerial a servir aquí en esta organización a Jesús. Pero miren, también nosotros, y yo por lo menos, procuro prepararme más cuando me toca servir. ¿Y a dónde me voy a preparar? Si aquí en la fraternidad no venimos a dar sermones, aquí en la fraternidad no venimos a dar prédicas. Yo tengo que buscar a dónde prepararme, a dónde ir creciendo, a ir conociendo cada vez más, para que cuando yo venga a servir aquí en este ministerio, lo venga a hacer de una mejor manera, ya con conocimiento. Yo antes no tenía ni la menor idea, no le podía decir ni siquiera un pasaje bíblico. Ahora tampoco es que me pueda la Biblia de inicio a fin, pero voy conociendo más de Jesús, y ese conocimiento yo lo he ido adquiriendo precisamente en la denominación a la que yo asisto. Vemos, decía, otra parte importante cuando él hablaba del tema de la iglesia, y era referente a las finanzas. Y para resumirlo, él decía, bueno, no den nada de lo que corresponde a la iglesia a la fraternidad. Yo he experimentado algo aquí tan precioso, que si alguien está comprometido con un cierto porcentaje para su iglesia, está bien, de acuerdo a lo que usted considere como tal. Yo no les vengo a dar doctrina sobre eso, pero yo he aprendido acá que en la fraternidad, incluso cuando ya, por amor al servicio en esta fraternidad, cuando ya toca la parte de dar la colaboración, ya no solamente es un porcentaje, sino que aquí es muchísimo más allá de ese porcentaje. Aquí toca, como decía mi hermano, de repente no alcanzó, aquí está, de repente vamos aquí está, de repente esto, aquí está. Va más allá del tema de un porcentaje. Si usted colabora en su iglesia, yo por lo menos colaboro con mi iglesia. Yo sí soy bien comprometido en ese sentido. En mi iglesia corresponde tanto, pero en fraternidad, yo para fraternidad sí no tengo así un límite. Que mira, hay que ir a dar testimonio allá, vamos. Que mira que esto aquí, vamos. Dios lo va respaldando de esa manera. Pero esta es la parte también, como los principios que Dios dejó cuando hablaba de fraternidad. Yo no sé si ustedes se preguntarán esto. Y entonces, ¿cuál iglesia? De repente yo no tengo una denominación a la cual asistir. ¿O será mi denominación la verdadera o no la verdadera? Eso es irrelevante en este momento. Si ustedes se preguntan, bueno, ¿y entonces a qué iglesia yo voy a asistir? Vaya a la iglesia a la que está asistiendo. En la fraternidad no somos proselitistas, pero tampoco se vale que nosotros vengamos a descalificar a cualquier otra denominación. Entonces vaya a su iglesia. Y fíjense que yo he tenido experiencia, digamos, de dos iglesias que en mi país son muy fuertes. De dos denominaciones que en mi país son muy fuertes. Una en la que yo pertenezco. En esta denominación viene y empiezan a haber una serie de escándalos, de acusaciones, que de repente se involucraron con alguna negociación indebida con un grupo delincuencial, y empieza una crítica y media. Fíjense que yo empezaba a querer nublar mi pensamiento, decir, bueno, es que realmente sí están involucrados, etcétera, etcétera. Pero empecé a ver esa relación y empecé a escudriñar la palabra y encontrar el mensaje que Dios tenía para mí ahí. Yo no me fui de mi iglesia por esa situación, porque yo no estaba confiando, yo no estaba creyendo en los líderes. Es decir, mi fe no estaba fijada en ellos, sino que mi fe estaba fijada en Cristo Jesús.
Entonces yo decía, bueno, ok, ellos son unas personas, son humanos, me voy a quedar orando por ellos y ahí me quedo. De repente viene otra denominación y empieza un escándalo con alguien muy famoso también de esa denominación, que había un problemón, realmente un problema. Y viene y un miembro de esa iglesia, de esa denominación, me invita y me dice, mira, fíjate que queremos que compartas testimonio en nuestra denominación, porque tenemos esto, esto y esto. Yo me quedo, bueno, entonces asisto o no asisto, y empieza a mí otra vez ese problema. Pero cuando yo recuerdo que somos parte del cuerpo de Cristo, yo digo, ok, voy. Y me voy dando cuenta cuando llego a esa denominación, lo grande de esa iglesia, lo próspera de esa iglesia. Y vuelvo en mí otra vez el corazón a decirme, bueno, entonces no estamos juzgando a la persona. No es la persona la que se equivoca o lo que no hace bien las cosas. Y no venía a servir a la persona, sino que venía a servir a Cristo, que usa a esta persona y que va a tratar después con esta persona. Entonces, si nosotros nos estamos preguntando a qué iglesia o cuál es la iglesia verdadera, miren, ese es otro tema y aquí no lo vamos a tratar. Vaya a su iglesia. Sirva en fraternidad, acá lo necesitamos, a todos los que estamos acá necesitamos de su servicio aquí, de su colaboración económica también la necesitamos aquí. Pero no se aleje de su iglesia, no se aleje de su denominación, por A o B motivos. Esto es lo que nos une a todos. Fíjense que en nuestro país, en una oportunidad compartimos este tema y cuando le decíamos a la gente, mire, si usted no tiene una denominación, vaya a donde va su esposa, porque era en un seminario solo para hombres. Y lo que resultó ser es que esta persona salió con esa idea, vaya a su denominación, vaya a la denominación donde va su esposa. Y al tiempo después nos vamos encontrando a esta persona y dice, mire, yo les agradezco un montón y sí, fíjense que fui, y menciona una denominación en la cual no creían en Jesús. Y eso pasó, y eso es un caso real. Por eso yo les doy claramente el mensaje. En su denominación, continúa asistiendo. Y si no tiene una denominación religiosa, busque una. Pero que en el centro esté Jesucristo. Y Jesucristo muerto y resucitado. No en otro tipo de iglesia. Y esos son casos que suceden. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo es este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y miren, en esto nos vamos a centrar un breve momento. Si se trata de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no hay razón para venir nosotros tampoco a juzgar a los líderes de nuestras denominaciones. Ellos tienen una luz, ellos tienen una misión, ellos tienen algo, y Dios nos está usando, y Dios también va a tratar con ellos si en algún momento toman un camino equivocado. Pero nosotros no tenemos, o no hemos venido acá y en fraternidad, por favor no lo hagamos, de venir a hablar mal de los líderes religiosos. Acá nosotros, como les decía, no venimos a invitar a las personas a llegar a nuestra iglesia. Nosotros tenemos una labor importante como miembros del cuerpo de Cristo, y es ser parte, esos pescadores. Pero no nos dicen que vengamos a pescar dentro de la fraternidad para llevar a nuestra denominación. El mensaje es claro: pesquemos afuera, que vengan, que conozcan a Jesús, y después Dios va a saber, Dios les va a poner a ellos en el corazón qué camino van a tomar. Por supuesto que queremos que se queden aquí, que sirvan acá en fraternidad, pero también hay un tema: que deben de ser sanados en sus propias iglesias. Ya lo decía Jesús: en esto conocerán todos que todos son mis discípulos, si tuvieres amor unos con otros. Dios no nos dijo a nosotros: van a conocer que son mis discípulos si los de la denominación A se aman solitos ellos, y los de la denominación B se aman solitos ellos. Dios nos dice que vamos a ser discípulos suyos si nos amamos los unos a los otros. Vuelvo nuevamente y repito: todos formamos parte del cuerpo de Cristo, porque todos hemos sido bautizados en el Espíritu por Jesús. Todos lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, y en ese momento formamos parte ya del cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Pablo nos decía esto:
Os ruego que estéis unidos en una misma mente y un mismo parecer. Eso también es lo que yo les vengo a decir a ustedes. Que seamos unidos en Jesús. Que las cosas que de repente en una denominación son una cosa, en otra denominación son otra, que acá no tengan esa discusión. En la fraternidad necesitamos servidores. La fraternidad necesita de gente como nosotros. Y vuelvo nuevamente, estamos acá porque hemos entendido este llamado ministerial a servir acá en esta organización. Pero vayamos también y crezcamos en conocimiento en Jesús, también en nuestras iglesias. Nuestras iglesias también tienen que ser curadas. Pueden haber resentimientos. Yo no sé si hay resentimientos acá de parte de algunos. Yo he conocido gente con resentimientos profundos. Gente que dice y que critica, es que yo no voy a esta iglesia porque esta persona hizo esto. O yo no voy a esta otra iglesia porque en esta iglesia me dieron un mal consejo. No vamos a juzgar nosotros a las iglesias. Tenemos un llamado también a formar parte del cuerpo de Cristo de esa manera. En esta mañana, precisamente el mensaje que yo les traigo es este. Que Dios nos quiere unidos a todos. Y en la fraternidad nosotros tenemos una gran bendición, porque acá esas denominaciones, esas barreras no existen o no deberían de existir. Cuando en alguna oportunidad alguien escuche que está hablando, hey, mira, esto aquí no corresponde, esto no va dentro de la fraternidad. Nosotros tampoco pretendemos formar una nueva denominación, según dice la visión. Pero pareciera que de repente viene y alguien dice, hey, yo no voy a la iglesia porque yo me congrego en la fraternidad. Señores, eso no se puede, eso no es correcto. Tenemos el llamado, la instrucción de Dios de visitar a nuestras iglesias, de congregarnos en nuestras iglesias. Y tenemos el llamado de servir en esa organización, pero en la fraternidad nosotros no venimos a congregarnos. No sustituyamos el visitar a la iglesia por estar en fraternidad. Que no me gusta la iglesia, es que yo no voy a la iglesia porque ahí hablan de esto, es que ahí me miran mal. Y nadie le está diciendo, o nadie nos está diciendo, vamos a ir a la iglesia para que nos sintamos bien. Ahí vamos a ir a instruirnos, porque queremos servir bien en esta organización, porque queremos servir bien a nuestro Señor Jesús. ¿Y a dónde vamos a ir a conocer? Precisamente en la iglesia, porque acá, cuando alguien viene, y yo no sé si sucede en sus capítulos, pero la estrategia es clara. En los eventos de fraternidad, un hombre comparte su experiencia personal con Dios fuera de todo marco religioso, y hasta ahí no se celebran sacramentos, no venimos y compartimos palabra. Eso es en otro lado, acá no. Pero sí, los que queremos servir a Jesús, acá vamos y preparemos. Lo que no les pase como me sucedió a mí. Que ante cualquier cosa, como no tenía la base cimentada, simplemente me iba para un lado, me iba para otro, volvía a caer y le echaba la culpa a Dios cuando era yo el que no estaba terminando de conocer de Jesús a través de su palabra. Algunos dicen, bueno, la Biblia es como el manual de instrucciones. Yo no sé si usted está de acuerdo o no, eso se lo dejo a usted. Pero en mi vida, yo cuando tengo alguna situación, yo vengo, busco, ¿y qué está diciendo? ¿Qué quiere Dios decirme a través de esta situación? Y busco la palabra. Y miren, y tampoco lo hago bajo mi propia sabiduría. Y por eso yo les digo, no es que, no les invito a que no lean la Biblia, digamos, solos ustedes. No voy a hacer que en algún momento malinterpretemos las cosas y de repente en lugar de la denominación D, hoy surja una denominación E porque yo leí esto. No se trata tampoco de ir creando nuevas organizaciones, nuevas denominaciones. Suficientes tenemos, nos centremos en el mensaje de Jesucristo vivo y resucitado. Prepárese y venga a servir acá. Necesitamos de su servicio dentro de la fraternidad. Voy a ir concluyendo con algo. Yo no sé si en sus corazones, yo no sé si ustedes asisten o no asisten a la iglesia, si van por sentirse bien o si no van porque tengan algún resentimiento. Ese es tema de ustedes. Yo lo que les vengo a decir es esto precisamente.
Os ruego que estéis unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y vamos a ir cerrando los ojos, vamos a hacer una oración precisamente para que Dios tome esa parte de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por todas las personas que están acá reunidas. Padre Santo, los que estamos acá, independientemente de la denominación a la cual asistimos, hemos creído, hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y eso nos hace parte, eso nos hace ser miembros del cuerpo, eso nos hace ser parte de tu iglesia, Señor. En esta mañana, Padre Santo, te venimos a poner nuestros corazones. Si en nuestro interior existe algún rencor, Padre Santo, si en nuestras denominaciones alguien nos lastimó, Padre Santo, ahora te pedimos que sanes nuestros corazones. Hemos entendido, hemos escuchado el mensaje que quieres tú, Padre Santo, que te sirvamos acá, pero que también nos reconciliemos con nuestras denominaciones. Sabemos, Señor, que tú tienes un mensaje que nos quieres mostrar, tú nos quieres instruir. Padre Santo, te pedimos que pongas en nuestra mente ese deseo, en nuestro corazón esa llama para poder asistir, para poder ir a nuestras propias iglesias, a nuestras propias denominaciones. Padre del cielo, te damos gracias por el llamado que nos has hecho acá. Porque el cuerpo tiene varias partes y tú nos has puesto en una parte en la cual sabes que debemos servirte. Y es en esta organización, en esta fraternidad, como brazos de la iglesia. Padre Santo, queremos ir y pescar gente para ti. Padre bendito, te pedimos, Señor, que tomes nuestros corazones y que cualquier división que pueda existir dentro de nosotros sea eliminada, sea sanada cualquier herida que exista en nuestros corazones, para que nosotros también, de una forma santa, de una forma libre, de una forma pura, pertenezcamos también al cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén.